¡Viva la América, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias.
Señoras y señores, queridos amigos de la libertad, el hecho de que todos hayáis acudido hoy en tan gran número demuestra claramente que el liberalismo no es solo una idea abstracta, sino un movimiento vivo sostenido por la fuerza de muchos. Me gustaría darles la bienvenida a la celebración de la libertad de este año organizado por el Instituto Liberal. Hoy es un día muy especial. Por primera vez honramos a un político en activo con el premio Röpke de la sociedad civil. Un premio con el que honramos logros significativos al servicio de la libertad. Hoy concedemos este premio a una personalidad que ha logrado algo histórico en muy poco tiempo. Javier Milei, presidente de Argentina. Para que se hagan una idea de su enorme logro, señorías, me gustaría hacer la siguiente comparación. Nuestro galardonado, el presidente Milei, ha logrado éxitos en el mundo de la política solo comparables a los que Roger Federer consiguió anteriormente en el mundo del deporte. Cuando nuestra estrella suiza del tenis aún no había cumplido los 30 años y por una vez había perdido algunos partidos, los críticos hablaban del fin de su era. ¿Quién podía culparles? Al fin y al cabo, en aquella época era normal de poner fin a la carrera profesional a los 30 años, pero Roger Federer demostró que todos estaban equivocados. 7 años después, el mejor jugador de todos los tiempos para muchos volvía a encabezar la clasificación mundial. El éxito siguió al éxito. Finalmente dimitió a los 31 años. Roger Federer ha superado los límites de lo imaginable y ha establecido nuevos estándares. Ha hecho posible en el mundo del deporte lo que antes no consideraba imposible. Incluso nuestro objetivo común de libertad, señorías, parece a veces imposible. Los obstáculos son demasiado altos y las piedras en nuestro camino demasiado pesadas. Pero Javier Milei, el liberalismo, ha encontrado a su Roger Federer, el hombre que consigue superar los límites de lo posible. Javier Milei ha logrado lo que antes se consideraba completamente imposible. Un liberal consecuente, un libertario, es elegido presidente de su país. Un logro único, señoras y señores, que merece un gran aplauso. Javier Milei lo ha demostrado. El espíritu liberal está vivo y en medio de la política contemporánea. Ha demostrado que los liberales no necesitan portar y propagar el virus de la fe en el Estado, el intervencionismo y el dirigismo para calcular sus posibilidades electorales y contribuir a dar forma a la política. El congraciamiento con los socialistas de todos los partidos, como los llamamos el premio Nobel Friedrich A. von Hayek, más bien provocó el declive de los llamados partidos liberales en Occidente, el retorno fundamental a los principios de la economía de mercado, el valor esencial de la propiedad privada y la ética moralmente superior del liberalismo. Esos tres principios básicos convierten a los ciudadanos y a los jóvenes en particular una vez más en abanderados comprometidos con la causa de la libertad. Alrededor del 70% de los menores de 24 años votaron a Milei. Confiaba a sus votantes toda la verdad. No hizo ningún regalo electoral, no hizo ningún regalo de redistribución. Su única promesa, ayudar a Argentina a lograr el cambio necesario, que no sería fácil. Las montañas de deuda causadas por el socialismo y las drásticas consecuencias de la impresión de dinero estatal inflacionista no se desvanecerán en el aire de la noche al mañana. Sin embargo, el presidente Milei también infundió nuevas esperanzas a su país con su honestidad a toda prueba y su profundo conocimiento de la economía.
A un corto y difícil periodo de cambio seguirá un largo periodo de prosperidad. El enorme número de funcionarios que antes vivían a costa del contribuyente podrán ahora trabajar productivamente en la economía libre y atender las necesidades reales de los ciudadanos. En lugar de sufrir una avalancha de leyes, explotación del fisco y la expropiación a través de la inflación, los ciudadanos y las empresas de Argentina podrán desarrollarse libremente, crear beneficios reales y prosperidad. El rumbo liberal, como en todos los demás países donde se han aplicado formas liberales, traerá una época de prosperidad y libertad en la que cada individuo tendrá la oportunidad de convertirse en el forjador de su propia felicidad. Hace poco me encontré en un centro comercial con una persona cuya camiseta decía «Todo es difícil antes de ser fácil». Un dicho sabio, pensé, y no pude evitar pensar en el compromiso de los activistas por la libertad en Suiza y en todo el mundo. Cuán sistemáticamente se ha ridiculizado en las últimas décadas a los liberales como soñadores y utópicos cuyas ideas no son capaces de ganar una mayoría y no tienen ninguna oportunidad en la realpolitik. Algunos políticos y partidos denominados liberales se apartaron del liberalismo real por esta narrativa y así mutaron en semisocialistas ellos mismos. El inevitable avance de la socialdemocratización de Occidente es, por tanto, también consecuencia de esa traición a sus propios principios. Sin embargo, Javier Milei ha demostrado ahora que es perfectamente posible ganarse el corazón y la mente de los votantes con un programa honesto y profundamente liberal y aplicar gran parte del mismo en un plazo muy breve. Hasta la fecha, el presidente Milei tiene una cuota de desregulación de 1.84 desregulaciones por día. Eso significa que cada día se derogan o liberalizan casi 2 leyes que antes dificultaban la vida de los ciudadanos. Esos son los nuevos estándares por los que tendrán que medirse en el futuro los políticos liberales de sus países. Los tiempos han cambiado. Javier Milei adquirió sus convicciones básicas de una serie de destacados pensadores de la escuela austriaca, una escuela de pensamiento. Se trata de la convicción de que toda persona tiene derechos individuales innegociables que la protegen de atentados contra la vida y integridad física y la propiedad. El presidente cuenta entre sus grandes inspiradores dentro de esta tradición de pensamiento Murray Rothbard, Ludwig von Mises y Friedrich August von Hayek. Uno de ellos está incluso hoy entre nosotros, a saber, nuestro consejero académico del Instituto Liberal, el profesor Dr. Philippe Bagus. Gracias a su conocimiento personal de presidente argentino y a su gran compromiso, Javier Milei se ha unido hoy a nosotros en el Instituto Liberal. Me complace enormemente que el profesor Bagus esté hoy con nosotros y nos honre con un mensaje de saludo. Por favor, denle la bienvenida con un caluroso aplauso. Philippe Bagus. Buenos días. Cuando estaba viendo vídeos de Javier Milei para preparar mi libro, La Era Milei, una cosa me llamó especialmente la atención y era la naturalidad con la que Javier Milei utilizaba el término batalla cultural. Como
sería muy normal en Argentina. La guerra de culturas, como si todo el mundo lo conocería. Era curioso, tenía que averiguar de qué se trataba. El Kulturkampf es la batalla por las mejores ideas y valores. Se trata de difundir las ideas, la libertad y suprimir las ideas del estatismo. ¿Por qué es tan importante la lucha cultural? Bueno, la cultura determina el marco con el que interpretamos el mundo y actuamos en función de esta interpretación. Si puedo influir en el marco de interpretación, puedo influir indirectamente en mis actos. Y este marco de interpretación lo conforman las imágenes, los modelos de conducta, el arte, la historia, las narraciones, los símbolos, las tradiciones, los valores, las ideas y palabras. Por ejemplo, veo el mundo de forma muy diferente cuando utilizo el término justicia social para una misma situación que cuando utilizo el término robo. La izquierda, los socialistas, los estatistas han tenido tanto éxito en la batalla cultural que han seguido que cuando el Estado roba dinero a unos bajo amenaza de violencia para dárselo a otros. Este proceso, entendida como socialmente justo, bajos instintos como la envidia, el rencor y el resentimiento se reinterpretan de repente como virtudes con el pretexto de la justicia social. La batalla cultural no consiste solo en demostrar que el estatismo o el socialismo son un desastre económico, sino también las narrativas, los valores y las instituciones en las que se basa el capitalismo. Porque todo sistema necesita también una justificación normal. De hecho, cuando la derrota del socialismo en términos económicos se hizo evidente para todo el mundo tras la caída del muro de Berlín, la izquierda se centró en cuestiones culturales. De ahí la palabra marxismo cultural. Ya no se centró en la explotación de los trabajadores por los empresarios, como este se refutó empíricamente. Los trabajadores no se empobrecieron cada vez más bajo el capitalismo, como había predicho Marx, sino que alcanzaron una prosperidad impensable. El nuevo argumento de la izquierda era que, aunque el capitalismo tenía éxito económico, era injusto y que había conflictos y opresión. En el capitalismo, los ricos oprimen a los pobres. En la sociedad patriarcal, los hombres oprimen a las mujeres y los heterosexuales oprimen a los LGBT. En el racismo estructural, los blancos discriminan a los negros, etcétera, etcétera. En todos los conflictos alimentados artificialmente, alguien tiene que ayudar a los débiles y oprimidos, a las minorías. ¿Pero quién? El Estado, y para ello necesita más poder. Bingo para los estatistas. Además, los wokeístas y los marxistas culturales intentan destruir las instituciones en las que se difunden y enseñan los valores de la sociedad burguesa, especialmente la familia y el cristianismo, porque es ahí donde se transmiten valores como la diligencia, el ahorro, el sacrificio, la responsabilidad, la amistad, la libertad y la propiedad. Javier Milei es quien ha reconocido la importancia de la batalla cultural y dirige como nadie. Insiste una y otra vez en el que el estatismo no es solo un desastre económico, sino también social, porque destruye a las familias y la cohesión moral, porque legitima y difunde la violencia cultural, porque es igualitario y estético, porque produce edificios prefabricados. Y, por si fuera poco, también es responsable de más de 150 millones de muertos. De hecho, la izquierda ha librado la batalla cultural tan brillantemente que, a pesar de estos resultados, todavía hay gente que se identifica públicamente como izquierdas o socialistas.
Después que Javier Milei ganara en Argentina, podría haberse concentrado en consolidar su poder en Argentina, pero no, porque no le interesa el poder, sino la causa, la libertad en todo el mundo. Nunca pierde la oportunidad de difundir las ideas de la libertad en la escena mundial. Davos, el año último, Hamburgo 1, G20, Declaración de la Civilización Occidental y ahora en Zúrich con una intervención histórica en Davos y hoy en Zúrich. Los libertarios nunca hemos tenido un portavoz como él, que ahora tenemos con la presidencia de Javier Milei. Y Javier Milei sabe utilizar ese altavoz con un vigor, una pasión y una autenticidad increíbles. Dice lo que piensa y hace lo que dice. Los corazones vuelan hacia él y los estatistas entran en pánico y retroceden en todo el mundo. Tenemos que dar las gracias a Javier Milei por todo eso y por traer el Kulturkampf al Instituto Liberal de Suiza. Gracias, Javier. Y viva la libertad, carajo. Estimado señor Bagus, muchas gracias por organizar esta visita tan especial del presidente argentino para nosotros, amigos de la libertad en Suiza. Se lo agradecemos mucho. Señoras y señores, no duden en pasar por nuestra mesa de libros en el vestíbulo después del acto. Ahí encontrará el nuevo libro de Philippe Bagus. Antes de pasar a la ceremonia de entrega de premios, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros patrocinadores. Se trata en particular de la Fundación Boni para la Libertad, Fundación Fidinam, Vitabella Toscana Real Unit. Todos ellos, junto con otros muchos donantes, han contribuido decisivamente a que hayamos podido organizar ese acto. Muchas gracias. La organización de un acontecimiento de esta envergadura no es posible sin el duro trabajo de numerosos ayudantes. Por ello, también quiero darles las gracias a ustedes, queridos empleados, miembros del patronado de la Fundación y voluntarios, por su plena dedicación hoy y durante las últimas semanas. Muchas gracias. Y con esto, señoras y señores, llegamos a la ceremonia de entrega de premio. Con su valiente planteamiento, el presidente Milei ha inspirado y motivado a muchos activistas por la libertad en todo el mundo. Con su decisiva actuación está desempeñando un papel pionero en la lucha contra un Estado que se le está yendo de las manos. Con su postura liberal intransigente está allanando el camino para una sociedad libre. Quisiera ahora pedir a nuestro presidente del patronato del Instituto Liberal que suba al estrado para pronunciar el discurso laudatorio. Demos la bienvenida a Daniel Eisele. Estimados invitados, estimadas señoras y señores, recibí el primer correo electrónico de Javier Milei en septiembre de 2023. Por aquel entonces, Tucker Carlson le hizo una entrevista de media hora en Buenos Aires. Me emocioné desde el principio. Habló de Mises, Hayek y muchos otros grandes economistas liberales. En aquel momento, Milei era candidato
a la presidencia argentina, la conversación con Milei batió todos los récords. Casi 430 millones de personas vieron la entrevista en español. Esto demuestra no solo el gran atractivo de este hombre fuera de lo común, sino también el atractivo de las ideas liberales. La experiencia que describe Philippe Bagus en su libro sobre Milei también es impresionante. En Madrid, la dependiente del kiosco escucha podcasts de Milei, una vendedora de kiosco interesada en conferencias sobre economía liberal. No hay nada más fácil que vender ideas liberales. Liberalismo significa libertad, individualidad, responsabilidad personal, independencia. ¿Qué quiere la gente aparte de esos valores? ¿Qué otra cosa constituye ser humano? La libertad como antítesis de la opresión, la restricción, el mando y la obediencia. La economía de mercado como sistema económico que recompensa el servicio a las personas y la satisfacción de las necesidades de los demás. Gana quien crea nuevos productos y servicios mejores y más favorables. Los liberales lo tenemos fácil en nuestros argumentos. Las estructuras liberales no solo son más humanas, también son mejores económicamente, pero sobre todo moralmente. Argentina creó una constitución muy liberal a mediados del siglo XIX. Similar a la Suiza, el sistema liberal condujo a una gran prosperidad en pocas décadas. Al principio del siglo XX, Argentina era más rica que todos los países de Europa continental, pero entonces comenzó el descenso. El colectivismo y el estatismo han carcomido el país durante décadas. Extensión de la pobreza. Wilhelm Röpke, en cuyo nombre concedemos hoy el premio, fue una voz firme contra el colectivismo en el siglo XX. Por colectivismo entendemos todas las formas de socialismo, una forma de gobierno basada en el grupo, no en el individuo. Röpke fue un admonitor contra el totalitarismo. Señaló en repetidas ocasiones que el colectivismo amplía al máximo los poderes y la autoridad del Estado. Se oponía resuelta y tajantemente a todas las variedades de socialismo rojo y marrón. Según Röpke, una economía planificada es siempre totalitaria, porque el verdugo marca la pauta. Esto es exactamente lo que se ha sucedido en Argentina en los últimos 90 años, de un gobierno a otro. Y entonces llegó Javier Milei y puso el contrapunto. Habla del poder del consumidor en lugar del poder de la economía controlada por el Estado. Postula los derechos de los ciudadanos individuales en lugar de los derechos de las burocracias. Suprime un gran número de ministerios y puede medirse por el número de leyes y reglamentos que elimina. Lucha con éxito contra la inflación que empobrece a la gente. La esperanza se extiende en Argentina, especialmente entre los jóvenes y pobres. Estos son los círculos que más le apoyaron en su victoria electoral. Javier Milei está cambiando el país a pasos agigantados con las recetas de los grandes economistas y filósofos liberales. En casi todos los discursos o debates hace referencia a Mises, Hayek, Rand, Friedman o otros pensadores liberales. Ningún otro político conocido ha contribuido más a la difusión de las ideas del liberalismo clásico. Cualquiera que vea sus entrevistas verá con qué competencia y coherencia argumenta. Lo hace con un alto nivel de
pericia un lenguaje vivido y un gran poder de persuasión. Sin un gran partido y casi sin recursos económicos, fue capaz de ganarse a su favor a una clara mayoría de la población argentina, con el poder de las ideas, con el poder de los argumentos, con imaginación, creatividad, coraje y una fe inquebrantable. El liberalismo está vivo y goza de buena salud, no solo en Argentina, sino también en nuestro país. Los principios liberales no son anticuados. También necesitamos desregulación, menos leyes y una reducción de la burocracia. El Estado se ha vuelto demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado omnímodo. Hay muchas áreas en las que no debe interferir realmente. La libertad, la responsabilidad y la solidaridad voluntaria deben ser los principios rectores de nuestras vidas, no las medidas y prohibiciones oficiales. Los pensadores liberales llevan mucho tiempo postulando en el Instituto Liberal, también como parte de la Escuela de Verano Liberty, a la que asisten muchos jóvenes cada año. Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Wilhelm Röpke, Karl Popper son y seguirán siendo una fuente de inspiración. Sus grandes obras fueron escritas en tiempos del colectivismo rampante, eran defensores intelectuales de la libertad y no postulan el egoísmo, sino una combinación de individualismo y altruismo. El movimiento por la libertad sigue vivo, tanto en Argentina como en Suiza, y la libertad vencerá. Venceremos. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Señoras y señores, ha llegado la hora del hombre del momento. Demos la bienvenida a nuestro ganador del Premio Röpke 2025 con un gran aplauso, presidente Javier Milei. Nos sentimos muy orgullosos y honrados de concederle el Premio Röpke del Instituto Liberal. Röpke era profesor en Ginebra, la ciudad más occidental de Suiza. Nos gustaría entregarle ese premio Röpke por su valentía en la defensa del principio de libertad, por su capacidad para comunicar con éxito ideas liberales, por su determinación en reducir el tamaño del gobierno. Muchas gracias y viva la libertad, carajo.
Hola a todos. I feel like being in Buenos Aires. Es un honor para mí haber sido invitado hoy aquí por el Liberals Institute y todos los organizadores a ser galardonado con el premio William Ropke, en honor a uno de los más grandes representantes del liberalismo de la historia reciente. Todos aquí saben que el profesor Ropke creció y estudió atravesando por las fauces destructivas de la inflación. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania atravesó largos periodos de inflación dado que abandonó el patrón oro y se dedicó a emitir papel fiduciario sin respaldo para financiar la guerra. Tras el fin de la guerra, siguió imprimiendo billetes a toneladas, lo que terminó derivando en una hiperinflación que llevó en el lapso de 2 años el tipo de cambio del marco contra el dólar de 60 a 4.2 billones, en español 4 trillones en inglés, es decir, un 4, un 2 y 11 ceros. Mises decía que mientras los socialistas sigan repitiendo sus mentiras, nosotros tenemos que seguir repitiendo las mismas verdades. En ejemplo, la naturaleza monetaria de la inflación. Por eso me cuesta, digamos, miro los números y verdaderamente es impactante que tengamos que discutir ciertas cosas. Todo esto motivó a William a dedicar su vida a entender la inflación, desoyendo lo que sus profesores aconsejaban y leyendo a quienes sus profesores condenaban, y le terminó sirviendo para sentar las bases teóricas de lo que fue el gran milagro económico alemán, siendo asesor de Adenauer. Dedicó los últimos años de su vida a criticar duramente las políticas monetarias de los políticos keynesianos, a quienes acusaba de generar inflación intencionadamente, a pesar de intentar lavarle la casa el fenómeno bajo el título de expansionismo o inyección de liquidez. ¿Por qué cuento todo esto? Por 2 motivos. En primer lugar, porque me resulta admirable la convicción con la que defendió la razón, la honestidad y el sentido común en medio de la decadencia moral y la deshonestidad intelectual que reinaba en la época. Incluso le hizo frente a uno de los regímenes más sanguinarios que haya conocido nuestra especie, lo que le costó el exilio. Ojalá hubiera más William Ropkes en la vida que defiendan lo correcto y lo verdadero sin miedo a las represalias de una mayoría totalitaria. Porque, como decía San Agustín, lo correcto es correcto aunque nadie lo haga, mientras que lo incorrecto es incorrecto aunque lo haga todo el mundo. En segundo lugar, porque me llama la atención varios paralelismos. Sin ánimo de ponerme a la altura de un hombre como Ropke, me resulta curioso que, tal como hace tantos años en la Alemania, hoy el mundo habla del milagro económico argentino, por haber vuelto exactamente a las mismas bases, la austeridad fiscal y rigurosidad monetaria. Austeridad fiscal como forma de respeto al ciudadano que paga sus impuestos por la fuerza, dado que un dirigente no puede despilfarrar el dinero de la ciudadanía como si fuese infinito, y rigurosidad monetaria para no estafar a la población con señoriaje de la moneda, emitiendo billetes como si esto no tuviera consecuencia alguno, o incluso como si fuese beneficioso, como intentan hacer creer algunos degenerados fiscales. También me resulta curioso que simplemente hacer las cosas bien sea considerado un milagro, porque denota lo naturalizado que está hacer las cosas mal, y eso es lisa y llanamente una tragedia. De hecho, hay una frase muy interesante de Thomas Sowell que dice que la
La primera ley de la economía es la escasez, es decir, no hay de todo para todos. Y la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. En palabras del propio Ludwig Erhard, el canciller que llevó adelante el milagro económico alemán, el bienestar económico no es un milagro, sino la consecuencia del esfuerzo honesto de todo un pueblo según los principios de libertad, cuando le han sido otorgadas las posibilidades de usar su iniciativa humana y su energía humana. Por eso anhelo que lo que hoy llamamos milagro argentino se contagie por todo el mundo como un germen multiplicador de riqueza. Y por ello quiero contarles brevemente nuestra experiencia durante el primer año de nuestra presidencia. Al inicio de nuestra gestión teníamos 15 puntos de déficit fiscal consolidados, de los cuales 5 estaban en el Tesoro y 10 estaban barridos debajo de la alfombra en el Banco Central. Este déficit era el origen de todos nuestros males, ya que sin déficit no hay deuda, ni emisión, ni inflación. Tras haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad, hoy nos encontramos con superávit fiscal sostenido y libre de default por primera vez en los últimos 123 años. A su vez, al inicio de nuestra gestión, la tasa de inflación viajaba a un ritmo del 17.000% anualizado en el índice mayorista. Hoy, el mismo índice anualizado se encuentra viajando al 10% anual. Es decir, bajamos 1.700 veces la inflación y estamos cada día más cerca de que solo sea un mal recuerdo. Como consecuencia directa de haber aniquilado la inflación, bajamos la pobreza al 54% en el primer trimestre de 2024 a 38% en el tercero, y confiamos en que continuará esta senda. De hecho, el dato en frecuencia mensual ya está en el 36%, es decir, bajamos la pobreza más de 21 puntos en la frecuencia mensual, quiere decir que hemos sacado de la pobreza a más de 10 millones de argentinos. Al inicio de nuestra gestión, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar libre era de 180%. Hoy la brecha cambiaria está prácticamente muerta y trabajamos día y noche para terminar de sanear el balance del Banco Central para poder levantar el cepo cambiario de una vez y para siempre. Durante el 2024 vimos una fuerte apreciación de nuestra moneda, algo casi sin precedente para nuestro país, lo que provocó que el salario básico promedio crezca de $300 a $1.100. Al inicio de nuestra gestión teníamos un riesgo país de 1.900 puntos, que venía de ser incluso más alto, ya que al momento que habíamos ganado la elección estaba en 3.000, y los bonos soberanos cotizaban entre $20 y $35. Hoy el riesgo país se encuentra cerca de los 600 puntos básicos y nuestros bonos ya se encuentran rondando los $70. Bajar el riesgo país a este ritmo nos permite bajar la tasa de interés de nuestra economía, la cual ya la bajamos de 133% a 32%, mejorando así la capacidad de los argentinos para acceder al crédito barato, facilitando la inversión y la generación de puestos de trabajo. Es por esto mismo que durante 2024 vimos un boom de créditos hipotecarios sin comparación en nuestra historia. Es decir, pasamos de discutir la hiperinflación a discutir créditos hipotecarios a 30 años. Al inicio de nuestra gestión, nuestra economía se encontraba oprimida por regulaciones que le complicaban la vida a todos y espantaban cualquier atisbo de inversión. Al día de hoy ya eliminamos más de 900 normativas, a razón de más de 3 por día. Y si ustedes consideran que el Ministerio de Regulación empezó a actuar a mitad de año, quiere decir que básicamente estamos sacando cerca de 6 regulaciones por día.
A su vez, la Ley Base y el DNU 70 en su conjunto hemos hecho la reforma estructural más grande de la historia argentina, 8 veces más grande de la que hizo el presidente Menem a principios de los años 90. Y les digo algo, aún nos quedan 3.200 reformas estructurales más y vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo. Al inicio de nuestra gestión, Argentina era ejemplo a nivel global de todo lo que no debía hacerse, ni decirse. Hoy somos vistos con buenos ojos por inversores y ciudadanos de todo el mundo, a punto tal que pasamos de ser uno de los países con peores resultados económicos en los últimos 40 años a ser uno de los mejores que se proyectan para los próximos 40. Y esa proyección de crecimiento está sostenida en diversas razones. En primer lugar, la economía ha entrado en una recuperación cíclica basada en 2 factores. Por un lado, estamos viendo un repunte sostenido de los salarios reales y las jubilaciones por el derrumbe de la inflación. Por otro lado, las empresas normalizaron sus inventarios luego de haberse sobreestoqueado durante todo el año 2023, producto de la espiral inflacionaria. Estos 2 fenómenos cíclicos han dinamizado nuestra economía y explica el fenomenal crecimiento del último trimestre del año pasado. Para tener una idea, el último dato trimestral es de 3,9%, que anualizado es 17%. A ese ritmo viene viajando la economía argentina. Además, tenemos los 15 puntos del PBI que ajustamos y por definición le devolvimos al sector privado en forma de ahorro, lo que genera un aumento tanto de la inversión como luego del consumo. Además, se suma otro factor, que es la baja de la carga impositiva, ya sea por la eliminación del impuesto inflacionario o por la reducción de impuestos, que ya hemos comenzado y vamos a profundizar durante este año. De hecho, en el día de ayer hemos anunciado eliminación de retenciones para las economías regionales y hemos iniciado una reducción de las retenciones para los principales productos del agro. Es por ello que estamos trabajando en una reforma impositiva estructural para reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y devolverles a las provincias las autonomías impositivas que nunca debieron haber perdido. Así, apuntamos a lograr un federalismo marcado por la competencia fiscal entre nuestras provincias para ver a quién atrae más inversiones. En esta materia, acá en Suiza nos llevan varios siglos de ventaja. La cuarta base sobre la que se sostiene el proceso de crecimiento que veremos este año tiene que ver con la cuestión monetaria. La convergencia del tipo de cambio paralelo al tipo de cambio oficial que estamos viendo hace meses nos acerca cada día un poco más a la salida definitiva del cepo cambiario. Un mamarracho que nunca debería haber existido y que este año se termina de una vez por todas. Lo repito, un mamarracho que nunca debería haber existido y que este año se termina de una vez por todas. Para ello, estamos trabajando en diferentes alternativas para darle una solución definitiva al problema de los stocks del Banco Central. Y en ese sentido han sido muy positivas las reuniones con el FMI que hemos tenido en Washington. En paralelo, para poder cerrar el Banco Central como hemos prometido y así acabar para siempre con la inflación en nuestro país, estamos avanzando. Si fuera populista, hubiera hecho el punto para que justamente pasara esto.
No lo hice, pero pasó igual. El orden espontáneo es maravilloso. Y obviamente que la voluntad del individuo por ser libre más, muchísimo más. En este sentido, estamos avanzando hacia un esquema de competencia de monedas para que todos los argentinos puedan utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas, exceptuando el pago de impuestos por ahora. Todo esto lo menciono para dejar en claro que el crecimiento llegó para quedarse de la mano del superávit fiscal. De hecho, estudios recientes muestran que un superávit de las características del que hemos conseguido, del equilibrio financiero, nos da una base de crecimiento sostenido del 4,5% per cápita anual. Eso implicaría que en 50 años Argentina podría estar alcanzando a los Estados Unidos. Y si a eso, digamos en dinámica, ¿no? Y si a eso le sumamos que el ajuste se hizo bajando gastos, no subiendo impuestos, si se suman las 800 reformas estructurales, las 900 desregulaciones, sin lugar a dudas Argentina podría crecer mucho más rápido. Y sin lugar a dudas, con los aportes que está haciendo el genial presidente del Consejo de Asesores, el doctor Demian Reidel, para avanzar en la implementación de la inteligencia artificial en Argentina, sin dudas lo vamos a lograr mucho antes. Y para profundizar el crecimiento, también es imprescindible liberarnos del corset del comercio exterior que hoy nos estruja, para poder importar y exportar más bienes y servicios, dejando de tener un puñado de clientes regionales para tener casi 200 clientes globales. Esto iniciará un proceso de crecimiento que nos hará converger a los niveles de prosperidad de las grandes potencias, tal como supimos hacer hace más de 100 años. Por eso estamos buscando que nuestro primer paso en este sendero sea lograr promulgar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y comenzar a aprovechar todas nuestras capacidades que hoy están siendo desaprovechadas. Poder aprovechar nuestra diversidad de ecosistema único, de la que solo 2 o 3 países del mundo pueden hacer alarde, dado que contamos con montañas, con bosques, con glaciares, con desiertos, selvas, playas, altiplanos, lagos, esteros, estepas y extensas llanuras. Cada uno de estos biomas representa diferentes oportunidades potenciales. Sin ir más lejos, nuestra cordillera cuenta con abundante litio, plata, oro, cobre y uranio, minerales que la economía global necesita y que por desidia, expulsión de inversiones y falta de visión a largo plazo, hoy exportamos cero. En 2024 dimos los primeros pasos con un régimen de incentivo a las grandes inversiones que le diera un marco fiscal y jurídico lógico a las inversiones de más de 200 millones de dólares. Esto redundó en pedidos de aprobación por más de 12.000 millones de dólares y anuncios por otros tantos miles de millones en sectores como infraestructura, minería, siderurgia, energía, automotriz, tecnología, petróleo y gas. En algún sentido, este régimen es un atisbo de hacia qué sistema impositivo debiera ir la Argentina, reduciendo impuestos, simplificándolos, favoreciendo la innovación, la generación de riqueza y, sobre todas las cosas, la acumulación de capital. Y si pudimos lograr todo esto en poco más de 12 meses, con todo el aparato político y propagandístico en contra, y a pesar de contar con solo el 15% de los diputados y el 10% de los senadores, imaginen de lo que somos capaces de hacer los próximos 3 años con viento a favor. Argentina tiene todo el potencial para convertirse en una meca occidental en materia de oportunidades comerciales y crecimiento para sus habitantes, con la libertad como principal motor. Por eso mismo, y a modo de cierre, me gustaría dedicar unas palabras a ustedes, defensores de la libertad. No se dejen doblegar por las diatribas del colectivismo que busca destruir cualquier disidencia. Lo que nos hace tan especiales y peligrosos para cualquier tipo de régimen es nuestra elocuencia, nuestra capacidad para hablar con la verdad. Por eso no nos odian
Inventan leyes para censurarnos, buscan meternos presos o exiliarnos, porque intentan negar la realidad para poder sostener sus mentiras. Pero lo que nunca podrán será negar los aplastantes resultados de la realidad. Y una frase que usaba Mises, que era de Virgilio, que es que no hay que ceder frente al mal, hay que combatirlo con más fuerza. Y eso les consta porque ayer me le paré al mal de frente en la propia casa del dragón. Porque tal como se demostró en Alemania gracias a las ideas de William Röpke, los milagros existen y alcanza con aplicar un modelo basado en algunas verdades elementales. Que el Estado tenga el tamaño que tenga no puede gastar más de lo que recauda con impuestos. La inflación, que es destructiva para una economía, es producto de la emisión monetaria y como tal, para terminar con ello no hay que emitir más dinero. Es más, el dinero debería volver a ser privado, tal como pregonaba Hayek. Hay que promover que el Estado sea lo más chico posible para que la sociedad sea lo más libre posible. Y hay que defender la vida, la libertad y la propiedad privada. Si los países de Occidente nos atenemos a este pequeño set de ideas elementales, estoy seguro que nuestro futuro será más próspero que nuestro presente. Muchas gracias por este reconocimiento. Es un verdadero orgullo para mí. Voy a salir del protocolo. Perdón, Walter. Walter is my interpreter. Me es muy movilizador el caso de Röpke, porque, digamos, lo que a él lo llevó a estudiar tan profundamente la economía fue justamente la inflación. Y tuvo que desestimar las cosas que le obligaban a estudiar y tuvo que abrazar otras ideas. Cuando Argentina cayó en hiperinflación en el año 1989, yo era un jugador de fútbol, era un arquero. Y un día acompañando a mi mamá al supermercado, yo estaba en primer año de economía y veía que los precios subían y la gente se abalanzaba sobre los productos. Y entonces ante esa situación dije, o lo que estoy estudiando está mal o soy tonto. Entonces la solución de dignidad fue dejar de jugar al fútbol y dedicarme a estudiar economía. En serio. Y esa obsesión por la economía me llevó a escribir mi primer artículo académico a los 20 años, que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. Y después de eso, la obsesión no paró nunca más. Y la gran pelea fue derribar todas esas teorías estúpidas que han defendido en mi país durante cerca de 80, 90 años, y que esta vez nos paramos de frente diciendo que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario,
y estamos derrotando la inflación. Por ende, se quieren matar. Y si la casta tiene miedo porque se va a quedar sin trabajo. Digamos, necesitamos más políticos desempleados. Y también me resulta muy atractivo el rol de Rob, que digamos tratando de hacer ese equilibrio entre la teoría y lo que implica la política por lo que entraña en términos de entramado social. Algo que estoy tratando de resolver lo más exitosamente posible. Que si no me sale ya me hubieran echado, obvio, ¿no? Así es que, sobre todas las cosas, quiero darles las gracias, no solo por el premio, sino también por esta tan cálida recepción. La verdad que me han sorprendido, debo confesar que me han emocionado y no tengo más que palabras de agradecimiento por tanta generosidad para conmigo. Así es que tengan muy buenas tardes, que Dios los bendiga, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Muchas gracias.